Listo, entonces tema 6, teoría general del incumplimiento. El tema 4 y 5 hablan del pago. El tema 4 es el pago en sí mismo como efecto de la relación jurídica obligacional. El tema 5 nos muestra las diferentes formas de pago que hay, rompiendo el principio de identidad, el principio de integridad, por ejemplo, la dación de pago. Podemos ver que también el pago es reconocido dentro del ámbito jurídico aun cuando se sustituye con una persona en el caso de subrogación. La forma de pago ante la imposibilidad que una persona no comerciante atraviesa de insolvencia, entonces ofrece la totalidad de sus bienes, esa es la cesión de bienes. También hemos visto que cuando el deudor quiere cumplir con el pago, pero el acreedor de manera injustificada rehúsa el pago, entonces también vemos que aparece la figura de la oferta de pago seguida de consignación. Son estas figuras que buscan que el deudor quede liberado, porque entendemos que la relación jurídica entre acreedor y deudor y estas tienen que empezar a eh, reconocerse dentro de las etapas respectivas. Por lo tanto, el deudor quiere ser libre, entonces es lo que solicita judicialmente porque hay el deudor, perdón, el acreedor rehúsa recibir el pago. Muy bien. Vamos a ver el artículo 339 del Código Civil. Espero que lo tenga ahí en sus manos. Usted está en su casita, yo creo. Entonces, como el código no podía venir a la universidad, la universidad ha ido al código, ¿no? Porque en la casa ya lo va a tener. Artículo 339 del Código Civil dice, capítulo 3 del incumplimiento de las obligaciones. 339. Responsabilidad del deudor que no cumple. El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño, si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación debida por una causa que no le es imputable. Bueno, es el artículo 339. Imputable, que se le puede atribuir responsabilidad al incumplimiento. Eso es lo que queremos decir con imputabilidad. No debemos confundir la palabra imputabilidad con lo que es la imputabilidad en derecho penal. Ahora estamos hablando de imputabilidad, es atribuirle responsabilidad al incumplimiento al deudor. Entonces, el incumplimiento es la inejecución de la prestación debida por el deudor. Esa es la definición, ese es el concepto de incumplimiento. El cumplimiento es lo contrario, es la ejecución de la prestación debida por parte del deudor u otra persona también. Bien, ese es el pago, el cumplimiento de la obligación. En la inejecución de la prestación debida, lo contrario, para que usted no se pierda y usted siga en el mismo rumbo. Este incumplimiento que realice el deudor o que no realice en otro caso, puede ser total o parcial. O sea, un incumplimiento total que ya no va a haber nada más, o sea, no va a haber ningún inicio del cumplimiento de la obligación. Parcial porque ha cumplido en parte, sin embargo hay una parte que todavía está restante. Este incumplimiento también puede ser de forma definitiva o temporal. Esto nos referimos en el caso del tiempo, ya que puede ser de que este incumplimiento sea dentro dentro del tiempo establecido, ya puede que sea también dentro de un momento solamente, ¿no? Bueno, entonces el incumplimiento puede ser definitivo o temporal, que pueden ser también por causas imputables. Esta palabra vamos a ir entonces destacándola: imputables o no imputables. Por favor, debemos tomarle atención. Las causas del incumplimiento entonces por parte del deudor puede ser total o parcial, definitivo o temporal, y ahora pueden ser imputables a la conducta del deudor o no imputables. Cuando decimos imputables nos referimos a que hay culpa del deudor. Entonces hablamos de una situación culposa. También son palabras sinónimas que nos expresan ese mismo sentido. Culposo, imputable, van a hacer referencias a la responsabilidad que tiene el deudor
en el incumplimiento. Ahora, cuando decimos no imputables, en este caso, el incumplimiento se produce a circunstancias que salen del control, salen de la voluntad del deudor. Dentro de estas, vamos a ir revisando, están las causas extrañas no imputables a la conducta del deudor. Se da cuenta que en este tiempo de cuarentena, muchas de las relaciones obligacionales que había, las prestaciones que tenían deudores, no pueden ejecutarse. Ahora, ¿por qué no han podido ejecutarse? Por causas imputables, es decir, este incumplimiento se ha producido por la conducta que ha manifestado el deudor. En este caso decimos no. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es una cuarentena general en nuestro territorio, en nuestro sistema, que ha llevado a que muchas personas no puedan ejecutar la prestación debida respectivamente. Por lo tanto, hablamos de un incumplimiento no imputable. Entonces, esta es una situación diferente, ¿no?, a la que normalmente estamos acostumbrados a entenderlo. Listo, permítame, voy a compartir ahí también una pantallita. Hablamos de incumplimiento. Este incumplimiento que puede ser en dos sentidos. Culpable o culposo. Y no culposo. También le hacías referencia que la interpretación, bueno, de estas palabras culposo, no culposo, no necesariamente hacemos referencia a la intencionalidad propiamente. Muy bien. Dentro de lo culposo vamos a ver dos figuras. Hablamos de dolo y también culpa. Bueno, estas son similares a lo que entendemos dentro del ámbito del derecho penal, en este caso. Cuando hablamos de dolo y culpa, hablamos de culpa lato sensu. Culpa lato sensu. Muy bien, entonces, perdón, el incumplimiento puede producirse de dos maneras. Esto es lo que nos interesa, por favor, tómenlo ahí muy remarcado. Incumplimiento culposo, porque hay dolo o hay culpa, pero vamos a resumir en culpa lato sensu. Entonces ahí hablamos de culposo por esa razón. No culposo, bueno, son situaciones en las cuales el incumplimiento se ha producido por causas extrañas que no se le puede atribuir a la conducta del deudor. Bueno, continuamos con el avance. Dice ahí en sus diapositivas caracteres esenciales. ¿Qué es lo que contiene en sí mismo el incumplimiento de la prestación debida? Número 1. El deudor viola la confianza depositada. El débito, recordamos dentro de los elementos, el Schuld, no cumple conforme a lo acordado. Por lo tanto, viola el derecho del acreedor a recibir la prestación. Este es un derecho que tiene el acreedor, porque se ha generado jurídicamente, ¿no?, derecho del acreedor. Este derecho, el ámbito jurídico lo reconoce. Ahora, bueno, este es un derecho de carácter patrimonial. Siendo así, puede también denunciarse. Bueno, eso es ya también una forma de extinción de la obligación. Viola el incumplimiento de la obligación el derecho del acreedor a recibir la prestación a la que se haya reatada el deudor. Consecuentemente, este incumplimiento de la obligación, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que va a producir? Afecta, perjudica, genera un perjuicio al patrimonio del acreedor.
Entonces, dentro de la argumentación oral que podríamos hacer dentro de un proceso judicial, tendríamos que expresar más o menos palabras como esta. Diríamos: señor juez, a través del incumplimiento que ha producido la conducta del deudor imputable, ha generado el perjuicio patrimonial para el acreedor aquí presente. Por lo tanto, solicitamos a su autoridad que pueda exigir el cumplimiento de la prestación debida, que en derecho se reconoce y que ahora tenemos la posibilidad de exigirlo a través de su autoridad. Usted se da cuenta entonces que el vínculo jurídico ya se ha generado, por lo tanto hay obligación que cumplir prestación debida. El incumplimiento produce el efecto negativo en el patrimonio del acreedor. En doctrina se llama esto violación del deber jurídico. El deber jurídico es el elemento subjetivo, ¿verdad? El Schuld, que es ese débito, deber moral que tiene la persona de cumplir con la prestación debida. Al haberse generado esto, entonces, bueno, si es culposo o no culposo, se ha producido, se está generando un perjuicio patrimonial para el deudor en este caso, perdón, acreedor. Bueno, ahí estoy con algunos ajustes. Entonces, por favor, vemos la magnitud del incumplimiento de la obligación. ¿Qué efecto produce tan negativo en el patrimonio? Esto es lo que queremos nosotros analizar y poder vislumbrarlo con detenimiento. Muy bien, continuamos. ¿Qué campo más abarca el incumplimiento? Número 2. La obligación, por tanto, se hace exigible. Hemos dicho que ¿qué queremos decir con la palabra exigibilidad? Exigible, que ahora, habiéndose producido el incumplimiento, puedo acudir ante la autoridad judicial y solicitar que obligue, que ordene el juez que el deudor cumpla con la prestación debida, porque se ha producido un perjuicio mío, mi patrimonio ha sido afectado, mi derecho patrimonial ha sido menoscabado. Por lo tanto, pedimos a su autoridad que ejecute al deudor respectivamente. Por lo tanto, da lugar a que el acreedor pueda acudir ante un juez para obligar el cumplimiento de la obligación. Puede ser en especie o también por equivalencia. El cumplimiento en especie hemos visto que tiene el principio de identidad e integridad, exactamente a lo pactado. Por equivalencia, cuando se va a cumplir con la obligación, pero ya de otra manera. Por ejemplo, si es que ya no se puede ejecutar la prestación debida porque por su naturaleza ya no puede ejecutarse o cumplirse de la misma forma, entonces tendrá que pagar de otra manera, ¿no? Económicamente, patrimonialmente valorado. Listo, bueno, ahí un resumen del contenido del incumplimiento de la obligación en dos campos, ¿verdad? El débito y la responsabilidad. El Schuld, Haftung, que siempre hemos hecho referencia. Schuld, se viola el deber que tiene el débito, por lo tanto, la garantía, el Haftung, la responsabilidad ahora hace que la obligación sea exigible a partir del momento del incumplimiento. Bueno, formas generales del incumplimiento. Vamos a ver a partir de aquí ahora una clasificación, una diferenciación que haya entre las diferentes formas en las cuales el deudor va a incumplir con la prestación debida. Muy bien, entonces, permítanme. Tomando en cuenta, en primer lugar, la naturaleza incumplida. Puede ser entonces un incumplimiento total o también llamado absoluto. En este caso, el deudor no realiza ningún acto inicial de cumplimiento de la obligación. No ejecuta nada. Viola, en este caso, íntegramente el principio de integridad e identidad de la prestación, ¿no? Objeto de la obligación.
por lo cual debes resarcir la totalidad de daños y perjuicios, que en este caso le estamos llamando daños y perjuicios compensatorios. Compensatorios, la palabra compensatorio, bueno, quiere decir que va a compensar aquella prestación que tenía que cumplirse. Ahora va a ser de otra manera, ¿no? Ya no va a poder ejecutarlo, así que va a ser de otra forma, ¿no? Daños y perjuicios compensatorios por el incumplimiento total de la prestación debida. Bien, este es un primer elemento entonces, incumplimiento total o absoluto. Incumplimiento parcial o defectuoso es cuando el deudor ejecuta una parte de la obligación, pero no cumple con el principio de identidad e integridad. Ahí se rompe el principio de identidad, que es exactamente la prestación debida que han acordado las partes. Integridad es la totalidad. Por eso debe haber en este caso un resarcimiento de daños y perjuicios, pero ahora van a ser compensatorios también, porque basta que no se haya cumplido con la totalidad de la prestación, ya es un incumplimiento total. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Esta forma de incumplimiento. Entonces, habiéndose producido una parte incumplida de la prestación, entonces está afectando totalmente, ¿verdad? Le doy el ejemplo, ¿no? Si a usted tienen que entregarle un vehículo, pero solamente se lo traen el chasis, ¿usted podría aceptar ese cumplimiento como un cumplimiento parcial? No, ¿no es cierto? En este caso se está produciendo también una totalidad del incumplimiento de la obligación. Vamos a tomar en cuenta también el tiempo o duración del incumplimiento. En cuanto al tiempo, hablamos de incumplimiento definitivo. Es cuando el deudor no va a ejecutar nunca en el tiempo la prestación debida. Se lo compara con el incumplimiento absoluto. Por ejemplo, si a alguien se le contrata para realizar, por ejemplo, un acto musical para el aniversario del 16 de julio de las fiestas, ¿no?, julianas aquí en La Paz, y pueda presentarlo 2020, listo. Sin embargo, no lo ejecuta. La pregunta es, ¿podrá ejecutarlo el 17, el 18, el 19, el 20 de julio o en agosto? No, ya se produjo en este caso, en cuanto al tiempo, un incumplimiento definitivo. Ya no más va a poder ejecutar la prestación debida, porque era para una fecha, un tiempo, un momento específico determinado. Ahora, hay otro tipo de prestaciones también, como en el caso del incumplimiento total o parcial. Puede suceder de que el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a la prestación, puede ejecutarse después de la fecha estipulada. O sea que puede haber un incumplimiento temporal. Es el retardo en el cumplimiento de la obligación, que nosotros lo hemos escuchado, lo llamamos mora, porque no se cumple en el plazo establecido. En este caso, va a pagarse daños y perjuicios moratorios. Moratorios. Muy bien. En el caso del incumplimiento definitivo, también serían daños y perjuicios compensatorios. Cuando la prestación debida, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo también a la voluntad de las partes, da la posibilidad de que se cumpla en una fecha posterior al tiempo establecido por las partes, entonces hablamos de daños y perjuicios moratorios. Incumplimiento temporal. Si digamos tenían que entregarle un monto de dinero, 100.000 bolivianos hoy día, pero no cumple, así que se demora una semana más, pero el dinero no se extingue, puede usted recibir el pago. Sin embargo, en una semana hay intereses de los cuales usted no ha percibido. Por lo tanto, entonces hablamos de daños y perjuicios moratorios. Tendrá que pagar también este daño que haya producido la persona. Muy bien, vamos a continuar.
Vamos a tomar en cuenta ahora el origen, y probablemente este sea el elemento más significativo que tengamos que tomar en cuenta para identificar la voluntad o no del deudor al momento del incumplimiento de la obligación. Entonces, incumplimiento voluntario, o también llamado culposo, es la inejecución de parte del deudor por hechos o circunstancias atribuibles. Esta palabra que necesitamos reconocerla, atribuibles a la conducta del deudor. O sea, se produjo el incumplimiento por culpa del deudor. Pero al legislador no le interesa, no le importa en una primera instancia, en una primera vista, no interesa si la conducta fue por dolo o culpa. A esto se llama culpa latu sensu. Aquí solo se toma en cuenta el incumplimiento. Muy bien, entonces vamos a ver en dos planos. Aquí yo le voy a mostrar nuevamente nuestro gráfico, nuestra pizarrita. El incumplimiento puede ser culposo o no culposo. Ahora estamos revisando el carácter del incumplimiento culposo, que puede ser de dos formas. Ahí está apareciendo. Les llega en unos cuantos segundos. El incumplimiento culposo puede ser por dolo o puede ser por culpa. Pero ya sea dolo o culpa, lo vamos a identificar como culpa latu sensu. Cuando usted escuche culpa latu sensu, es un tipo de incumplimiento que se le atribuye a la conducta del deudor. Ahora, cuando comenzamos a revisar, muy bien, pero ¿será dolo o culpa? Bueno, es otra cosa. ¿Está bien? El problema que genera el comparar estos términos dentro de la culpa y la no culpa es asemejarlo con penal, ¿no? Entonces, hablamos de culpa cuando ha habido negligencia dentro de el derecho civil. Bueno, aquí vamos a anotar, vamos a dividir en dos, dolo o culpa. Entonces, pero ambas van a constituir la culpa latu sensu, o también llamada culpa lata. O sea, culpa en un sentido amplio, en un sentido general, hay culpa. Eso es lo que nos interesa. Si hay culpa, entonces va a haber responsabilidad. En cambio, si es no culposo, eso lo vamos a ver ahorita, esto sucede por causas extrañas no imputables. Cuando son causas extrañas no imputables, bueno, va a eximir de responsabilidad. Lo que nos interesa es que si hay culpa, hay responsabilidad. Si no hay culpa, no hay responsabilidad para el deudor. Muy bien, a ver, vamos a continuar revisando nuestra diapositiva. Vamos a ver, en primer lugar vemos dolo. El dolo es la mala fe del deudor. Es la actitud intencional de causar daño al patrimonio del acreedor. Entonces, usted se presta dinero, hagamos de cuenta, del banco. Usted conoce que tiene que pagar en tal fecha, y si no lo ejecuta, si no cumple, está actuando con dolo, está generando un perjuicio en su mala fe de causar el perjuicio patrimonial a la entidad. Bien, ahora culpa. Culpa es por imprudencia, impericia e inobservancia que incumple la obligación sin la intención de hacer daño. Bien, entonces, aquí en el dolo es con intención. La culpa es una situación de inobservancia, impericia, negligencia, también se la identifica así. Sin la intención. No hay intención de producir un daño al patrimonio del acreedor. Entonces, en este caso, no vamos a distinguirlo demasiado. Vamos a solamente referirnos a dolo culpa. Esto es culpa latu sensu. O sea que hay voluntad manifiesta del deudor
que ha generado el incumplimiento de la obligación de la prestación debida. Muy bien, bueno, espero que hasta ahí me esté acompañando. Estamos revisando el contenido, tenemos unos minutos más de conexión, luego ahí vamos a volver a reconectarnos un poquito más. Y bueno, algunos lineamientos también, recomendaciones que tenemos que hacer. Listo. Bueno, este es tomando en cuenta el origen. Ahora nosotros hemos visto este carácter, el punto de lo culposo. Lo culposo ya está ahí. Ahora vamos a irnos a ver lo no culposo. ¿A qué nos referimos con incumplimiento no culposo? Bueno, es el incumplimiento involuntario. Incumple, pero no estaba en la voluntad del deudor el incumplir con la prestación debida, con la ejecución de la prestación debida. Entonces, cuando el deudor no cumple con la obligación, es cuando el deudor no cumple con la obligación, pero por causas sobrevinientes a la fecha de la obligación. Entonces, no cumple no por su voluntad manifiesta, sino que hay causas externas, fuerza que viene de afuera, no de su voluntad, que han llevado a que no pueda ejecutar la prestación debida. La doctrina la llama a estas causas, estos hechos, como causas extrañas no imputables al deudor. Causas extrañas no imputables, esta palabra nuevamente que nos ayuda a entender el contenido, ¿no? No imputables. ¿Por qué? Porque no se le puede atribuir responsabilidad al deudor en este caso. Les decía el ejemplo del presente. En estos días estamos en cuarentena, no podemos ejecutar las obligaciones, pero este incumplimiento en la ejecución de las prestaciones se produce por causas que salen de nuestra voluntad. Una cuarentena, hay una situación de riesgo a la salud, lleva a que no se pueda ejecutar la prestación debida. Por lo tanto, serán causas extrañas no imputables al deudor que lo van a eximir de la responsabilidad. Muy bien, tenemos ahí, lo vamos a estudiar posteriormente, el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un príncipe, hecho de un tercero, hecho del acreedor. Obviamente entendemos que si se producen estas causas extrañas, genera un perjuicio al acreedor, porque el deudor ya no va a poder ejecutar la prestación debida. Así que es una situación no satisfactoria cuando hablamos de cumplimiento de la obligación. Incumplimiento voluntario culposo. Bueno, ya hemos visto la división, el sentido, las características del incumplimiento, ¿no? Es el perjuicio patrimonial que sufre el acreedor porque se ha producido la inejecución de la prestación debida debido a circunstancias, bueno, que pueden ser o no atribuidas a la conducta del deudor. En este caso ahora comenzamos a revisar el incumplimiento voluntario, denominado así, o culposo. Voluntario o culposo vendría a ser lo mismo. El concepto construyendo nuestra definición de incumplimiento, atribuyéndola a nuestra figura que estábamos viendo ahí, que sería el incumplimiento voluntario o culposo. Bueno, ahí está la culpa lato sensu, ¿no? Bueno, es la inejecución de la prestación debida por parte del deudor. Ahora, esta inejecución de la prestación debida es por causas o circunstancias imputables. ¿Ya? Ahí está, imputables a la conducta del deudor. Imputables, esta palabra queremos interpretarla como por circunstancias que se le atribuye a la conducta del deudor. La imputabilidad en este caso, cuando es imputable, va a generar el efecto de la responsabilidad. Eso es lo que nos va a ayudar a entender, ¿no?, la importancia de todo esto.
la responsabilidad patrimonial. Va a ser responsable, es decir, que tiene que cumplir ahora con los efectos que haya producido, haya generado efectos jurídicos la inejecución de la prestación de vida. Muy bien, responsabilidad, etcétera, ¿ya? Si es imputable, hay responsabilidad. Si no es imputable, entonces no hay responsabilidad. Bien, bueno, haciendo una ligera comparación con derecho penal, la imputación es eso, que se le está atribuyendo la comisión de un delito, probablemente la participación de ella, a una determinada persona, por lo tanto se le va a atribuir, se va a resolver dentro de la fiscalía la imputación formal, por lo tanto se le está atribuyendo responsabilidad de carácter penal en este caso. Para nosotros en el ámbito civil, la conducta de la persona no genera delitos, sino genera responsabilidad civil, por lo tanto tiene que responder patrimonialmente. Ahora, este tipo de responsabilidad también, que ya lo estamos viendo, es dolo o culpa, se la va a considerar en la presunción juris tantum. Ahí usted lo puede ver, juris tantum. Juris tantum es la forma de presunción que tiene la norma jurídica, el sistema jurídico, que puede aceptar prueba en contra. Por lo tanto, le decía el ejemplo, si nos prestamos dinero del banco, usted ya conoce cuánto debe, usted sabe cuándo tiene que realizar el pago, los pagos. Ahora, si usted no realiza los pagos, se presume juris tantum que la inejecución del pago de la prestación debida es imputable a su conducta. Ese es el primer resultado. Usted es imputable. Nos hemos prestado dinero, somos responsables porque se presume la imputabilidad, la responsabilidad que tiene que cubrir ahora por la conducta pasiva, la inejecución de la prestación debida. Sin embargo, dentro de un proceso judicial, a través de los mecanismos respectivos, yo puedo demostrar de que esta inejecución de la prestación debida, que se considera en primer lugar imputable, juris tantum, se ha generado por causas extrañas que no son imputables a mí. En otras palabras, no he cumplido con la prestación por fuerzas que no salen de mi voluntad, sino son fuerzas externas que han impedido que yo cumpla, que yo ejecute la prestación debida. Esta es la forma de distinguir entre imputable, no imputable, y la presunción juris tantum, que nos ayuda a entender que la ley presume que ante determinada circunstancia el deudor ha incumplido por culpa, ya sea dolo o ya sea culpa, por una mala fe directamente, dolo, o por negligencia, impericia, que también lo vamos a ver. Bien, esta es la primera forma de incumplimiento voluntario o culposo, que se presume en ciertas circunstancias, ¿no? En ciertas clases de prestaciones que se presumen juris tantum, que se produjo por causas imputables al deudor. Obviamente habrá otras prestaciones en las cuales la ejecución depende definitivamente de un hecho externo, así que en estas situaciones se va a mover la presunción en otro sentido. Elementos del incumplimiento. ¿Cuáles son los elementos del incumplimiento? Vamos a ver, en primer lugar vemos un elemento objetivo, un elemento subjetivo. El elemento objetivo, la palabra objeto, eso es lo que nos va a ayudar a identificar. Objetivo hace referencia al objeto de la prestación, que sería pues, ¿no?, la obligación misma. Recae sobre la prestación. Entonces, desde el punto de vista objetivo, basta que haya incumplimiento, ¿no? Listo, ya entendemos esto, ¿no? Incumplimiento y listo.
Lo que no se cumple es el elemento objeto, lo que no se cumple es el objeto de la obligación. ¿No cumplió con la prestación? No, muy bien, listo. Entendemos que el elemento objetivo ya está del incumplimiento. Ahora vamos a ver el elemento subjetivo. Subjetivo es que recae sobre las personas, sobre los sujetos de la relación obligacional, sujeto activo o sujeto pasivo. Puede ser el acreedor, o el deudor. En este caso son las personas, es decir, ¿no? Recae sobre los motivos. Esto ya es un carácter dentro de la persona, ¿no? O causas del incumplimiento. ¿Por qué se produjo el incumplimiento? Ahí vamos a ver. En primer lugar, el elemento objetivo nos mostrará que la ejecución de la prestación no ha sido llevada a cabo. Primer punto, listo. La prestación no se cumplió. Ahora vámonos al elemento subjetivo. ¿Cuáles son los motivos o causas que han producido el incumplimiento? Ahora, si estas causas o motivos, son directas, hablamos de dolo, o que han sido por causas de impericia, negligencia, entonces hablamos de culpa. Entonces, en este caso, estos motivos pueden derivar en dos ámbitos, ¿no? Puede ser dolo o culpa, lo que nos va a ayudar a entender la diferenciación, ¿no? Pero desde el punto de vista del objeto, ya hay un incumplimiento, ¿no? Solo vemos la inejecución de la prestación, listo, ya tenemos el elemento objetivo. Nos vamos a lo subjetivo para ver si ha habido dolo o culpa de acuerdo a lo que corresponde.